No se tenemos. ¿Se ve ahí? Ahí está bien ubicada la pizarra. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Paleógeno a los 23 millones de años es el tope del Paleógeno y el techo del Neógeno. Este límite de 23 millones de años coincide con qué discordancia? Incaica. Con la incaica. Bueno. Ese límite, desde el punto de vista paleontológico, está dado por la última ocurrencia de un foraminífero planctónico que se llama Paragloborotalia kugleri. Eso me parece que lo hemos puesto, ¿o no lo copiaron? Sí está, profe. Bien. Entonces, y cerca de la extinción de un nanofósil calcáreo que se llama retículo fenestra bisecta. Eso sí estaba, ¿no es cierto? Sí, profe. Que yo les dije que en todos los otros casos, en los casos anteriores, siempre decíamos que un determinado fósil es el que daba, la primera aparición de ese fósil es el que daba el inicio de un nuevo periodo. En cambio, aquí, ¿sí?, estamos considerando la última aparición del foraminífero planctónico y cerca de la extinción de un nanofósil calcáreo. Perfecto. Ese es lo que determina el límite de 23 millones de años. El límite entre neógeno y cuaternario está a los ¿cuántos millones de años? 2.6. A los 2.6 millones de años. ¿Sí? ¿Y qué pusimos en ese límite? Que estaba la discordancia diaguita y que Ajá. el límite era por la extinción del Discoaster broweri. Bien, bien. La extinción, ¿y qué es eso? Es un nanofósil calcáreo. ¿Y qué más? Es la extinción de Discoaster broweri, ¿y qué más pusimos? Globogerinoides extremus. Extremus, que es un Bien. foraminífero. Es un foraminífero planctónico. Perfecto. Bueno, entonces, hemos completado bastante la escala cronoestratigráfica global. Entonces, ahora vamos a tomar en una hoja, pero no muy... No, pero no con mucho espacio, sino simplemente vamos a ver que también la escala cronoestratigráfica la podemos dividir considerando los ciclos orogénicos. Cuando nosotros vimos allá en la segunda o tercera clase, en el cuatrimestre pasado, hablamos de ciclos orogénicos. ¿Recuerdan? Sí, ¿Recuerdan qué es un ciclo de Daniel Guerra? Ah, no, Agustín Cambou. Son las etapas en las que se generan las cadenas o las fajas plegadas y corridas, los frentes montañosos. Ah, vos decís los ciclos orogénicos. Bueno, sí. O sea, digamos, a ver, mejora la definición esa que diste, por favor. Que un ciclo orogénico vendría a ser... Involucra. ¿Qué involucra? Involucraría los procesos que generarían las etapas de plegamiento y de generación de
cordones montañosos. Está bien, perdón. Sí, me Involucra, faltaría, pero no sé cómo reformular. involucra todos los acontecimientos, ¿sí? ¿De qué acontecimientos son? De deformación, plegamiento, fallas, o sea, todos los acontecimientos tectónicos que conllevan o que conducen a la formación de un sistema montañoso. Sí. ¿Sí? En un determinado periodo de tiempo, porque si lo sacamos, Agostina, ¿estás? Sí, profe. Agostina, si consideramos ciclo, solamente la palabra ciclo, ¿cómo definirías a un ciclo? A un ciclo podría ser como, podríamos definirlo como el conjunto de eventos que dan lugar a una cierta, una serie de fases o estados que dan lugar a un acontecimiento, a un fenómeno determinado, que se van a repetir en un mismo orden. Perfecto. Que se repiten en un mismo orden. Y te está faltando algo más. ¿En un determinado tiempo? En un determinado periodo de tiempo. Entonces, lo que tendríamos que incorporarle a la definición que dio Cambour es que son todos los acontecimientos tectónicos, y entre paréntesis podríamos, o sea, refiriéndonos a ciclos monogénicos, que incluye todos los acontecimientos tectónicos, y entre paréntesis ponemos plegamiento, fallamiento, o podemos poner deformación, que conllevan a la formación de un sistema montañoso en un determinado periodo de tiempo. Este término de ciclos orogénicos está íntimamente relacionado con el término de fases diastróficas, ¿sí? Y está relacionado con las discordancias. ¿Y con qué más estaría relacionado todo esto? ¿Con qué otro concepto, digamos, geológico estarían relacionados? Fases diastróficas, discordancias y otras cosas. Las discordancias, ¿qué implica esto? Una discordancia. Que haya una discordancia entre, por ejemplo, vamos a ver acá, el grupo mesón, que es de edad cámbrica media superior, y el grupo Santa Victoria, que es de edad ordovícica. No, en realidad es cámbrico superior cuspidal ordovícico. ¿Qué supone esta discordancia, Agostina? ¿Con qué otro concepto geológico está relacionada este concepto de discordancia? Piensen cómo se genera una discordancia. O sea, estará involucrado con la sedimentación. ¿Qué más? ¿Recuerdan cómo se forma una discordancia? Sobre todo hemos visto la historia. Por Sí. deformación. Bueno, todo eso. ¿Por qué dijiste? Ajá, sí. Bueno, todos esos procesos involucran. Pero una superficie de discordancia, que dijimos muchas veces, esta superficie la podemos tocar. Es como si yo aquí, en esta ventana que está acá, ¿se ve?
puedo tocar esto, digo, esta es una superficie y esta es una superficie de discordancia. Pero eso implica que hay, o sea, siempre hay otra cuestión, que hace rato vos la dijiste, otro tema que vos dijiste hace rato, Agostina, cuando yo te dije que está faltando algo a la definición de ciclo. ¿El tiempo, profe? Tiempo. Entonces, ¿y el tiempo cómo está representado aquí? ¿Cómo se llama ese concepto de tiempo? ¿Podría ser un hiato, profe? Sí, es un hiato. O sea, está representado un hiato. Y si es que hay un hiato aquí, ¿qué significa eso? Con respecto a la sedimentación. Que hubo una interrupción en la sedimentación, un periodo de no Perfecto. depositación. Entonces, perfecto. Entonces, ¿cómo decimos, además de decir que entre el grupo Mesón y el grupo Santa Victoria hay una relación de discordancia? ¿De qué otra forma podemos decir lo mismo? Porque si hay una relación de discordancia, hay un hiato, ¿no es cierto? Que lo estamos representando con estas líneas verticales, ¿sí? Y después, con estas líneas horizontales, que son así, se representa el inicio de la otra sedimentación. Entonces, acá tenemos el hiato. Con respecto a la sedimentación, ¿qué ocurrió? Se acumuló el grupo mesón, se terminó de acumular el grupo mesón. ¿Y después cómo sigue? Bien, Sabrina, pero ¿y cómo se llama eso? ¿A qué concepto te lleva eso de lo que escribiste ahí? Terminó la sedimentación del grupo mesón. Si hubo un hiato, como decía Agostina, hay una interrupción sedimentaria, ¿sí? Y después se reanuda, o sea, otra vez vuelve a iniciarse la sedimentación, en este caso ya del grupo Santa Victoria. Otras condiciones ambientales, sí, hay otras condiciones ambientales. Pero acá hubo o sea, acá hubo un stop de la sedimentación, paró la sedimentación. O sea, la sedimentación no es continua, ¿sí? Porque acá cesó la sedimentación cuando se acumuló el último granito del grupo mesón. Entonces se acumuló el último granito del grupo mesón, paró la sedimentación, ¿sí? Transcurrieron unos cuantos millones de años, se generó acá una superficie de discordancia, y esta discordancia es, ¿de qué tipo es? Porque la tenemos como un ejemplo clásico. Vos lo dijiste hace rato, ahora ya me olvidé de los nombres, Millán. No. Erosiva. Sí, señor, es erosiva. La tenemos como un ejemplo de discordancia erosiva. ¿Sí? ¿La sedimentación fue continua entre el grupo mesón y el grupo Santa Victoria? La sedimentación entre Santa Victoria, entre el grupo mesón y el Santa Victoria, ¿continua? No, perfecto, no. Hay una discordancia. Entonces, si no fue continua, ¿qué es lo que hay ahí? Una discontinuidad. Una discontinuidad. Hay una discontinuidad. Hay una discontinuidad. Siempre que piensen en una discordancia, que es una estructura geológica, esta discordancia supone discontinuidad. Entonces, nosotros podemos decir que la relación entre el grupo mesón y el suprayacente grupo Santa Victoria es de discordancia erosiva, aunque también podemos decir de que la relación entre el grupo mesón y el suprayacente grupo Santa Victoria es de discontinuidad. Uy, perdón, ya me estoy explicando todo. Es de discontinuidad, ¿entienden? Entonces, siempre que hay una discordancia tenemos un hiatus. Este es un tema muy importante,
de estratigrafía, tenemos un hiato, y eso supone discontinuidad en la sedimentación. Que haya discontinuidad en la sedimentación puede ser, cambiaron las condiciones ambientales, como dice Sabrina, o puede ser que de pronto hubo algún proceso, hubo tectonismo, ¿sí? ¿Qué tal? Hay un levantamiento, por ejemplo, plegamiento, fallamiento, etc. Cualquiera sea la razón. Entonces, pero eso supone también una discontinuidad, que esa es otra forma de expresarlo. Entonces, volviendo ahora, decíamos que los ciclos orogénicos están relacionados con las fases diastróficas. ¿Qué es el diastrofismo? Primero vamos a ver qué es el diastrofismo. ¿Qué es diastrofismo? Le estoy preguntando. Veamos en Wikipedia, a ver qué nos dice Wikipedia de qué es diastrofismo. ¿Tienen posibilidad de hacer la búsqueda? Profe, Son los serían procesos conjuntos geológicos de de proceso deformación. y sí, de A alteración. ver, uno, por favor. Habla vos, no hay drama. Agostina. Serían conjuntos de procesos y fenómenos geológicos de deformación, alteración y dislocación de la corteza terrestre por efecto de fuerzas tectónicas. Bien. Entonces, eso es el diastrofismo. Y si a esto lo llevamos a fases diastróficas, ¿sí? Sería, ¿cómo sería? A ver, Mario Barroso. ¿Cómo? A partir, lo que te estoy pidiendo, Mario Barroso, es que armes una definición de fases diastróficas. Todos armen una definición, piensen en una definición de fases diastróficas. Ya sabemos qué es el diastrofismo. ¿Y qué son fases? ¿Qué fases? ¿Cuál es el significado de fases? También vamos a Wikipedia. Teniendo en cuenta la definición de diastrofismo que dijo Agustina, Sí. y incluyendo lo que sería fase, serían las distintas etapas para llegar a esto. ¿Para llegar a esto? ¿Qué es esto? O sea, las distintas etapas para llegar para estos procesos y fenómenos geológicos de deformación, alteración y dislocación de la corteza terrestre. Bueno, bien. ¿Está claro entonces qué son las fases diastróficas? El resultado de una fase diastrófica es una discordancia. La discordancia es el resultado, a ver, lo voy a poner acá, es el resultado de las fases diastróficas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Paleozoico hemos definido una serie de fases diastróficas. Entre cada uno de los periodos, fases, ocurre una discordancia. ¿Sí? Entonces, ahora, otra forma de dividir a la escala de tiempo es, si nosotros lo ponemos, precámbrico, acá tenemos paleozoico, vamos a dividirlo en paleozoico inferior, paleozoico superior, mesozoico y cenozoico. ¿Sí? El paleozoico inferior, ¿qué periodos o sistemas involucra? Escucho.
Ajá. Esto, no. ¿Y carbonífero pérmico qué es? Paleozoico superior. Carbonífero y pérmico. Carbonífero que se divide en dos subsistemas. ¿Cuáles son? No. Siempre desde la base hacia el techo, porque la historia ocurre, primero es lo más viejo y después lo más joven, no es lo más joven y después lo más viejo. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse siempre a mencionarlos, a indicarlos de esa manera, en ese orden. Entonces, ¿cuál es el carbonífero? Mississippiano y bien. Entonces, es probable, o sea, esto vamos a poner división del tiempo geológico en ciclos según ciclos orogénicos. ¿Estamos? Es división del tiempo geológico según ciclos orogénicos. Todo el Paleozoico inferior queda involucrado en lo que se llama el ciclo caledónico. Que corresponde acá regionalmente al ciclo famatiniano. ¿Estamos? O sea, todo lo que es Paleozoico inferior está involucrado dentro de lo que es el ciclo caledónico, que es el equivalente a lo que regionalmente conocemos como ciclo famatiniano. Dentro de este ciclo famatiniano se diferencia, o sea, dos ciclos, estos son ciclos orogénicos, que tenemos que separarlo muy bien, por un lado, ciclos orogénicos, ¿sí? A ver, espero no hacerme lío, de los ciclos sedimentarios. Por ejemplo, todo lo que ocurre desde el Cámbrico medio al Cámbrico superior y que da como resultado la acumulación del grupo mesón, corresponde a un ciclo sedimentario que se llama Moya, creo que 2008, lo llamó como ciclo mesiniano. Mesiniano. No tiene nada que ver con Leo Messi, ¿no? Sino que tiene que ver con lo del grupo mesón. O sea, el ciclo de sedimentación del grupo mesón es conocido como ciclo mesiniano, pero es el ciclo de sedimentación. Por arriba, todo lo que corresponde, esto lo voy a hacer, la acumulación del grupo Santa Victoria, que recién veíamos, desde el Cámbrico superior cuspidal hasta el Ordovícico, y que da como resultado la acumulación del grupo Santa Victoria, es conocido, lo vamos a poner acá, como ciclo victoriano. Esto de ciclo mesiniano y victoriano es válido para Cordillera Oriental Argentina, para el norte argentino, ¿sí? En donde se reconocen las rocas del grupo mesón y del grupo Santa Victoria. ¿Se entiende? A ver, alguien que diga aleluya. Profe, ¿podría volver a repetir lo último? Bueno, a ver. ¿Sabés qué? Primero voy a borrar esto, así lo hago más claro, porque he puesto muy grande. Decíamos, desde el punto de vista de ciclos orogénicos, el periodo de tiempo
comprendido o que abarca el Paleozoico inferior es conocido como ciclo caledónico. Este ciclo caledónico se inicia. La discordancia de la base, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Estamos hablando de escala global. La discordancia de la base se llama... ¿Asíntica? Sí, señor. Asíntica. Y la discordancia del techo se llama... Sárdica. No. La discordancia del techo del ciclo caledónico. Bretónica. Sí, señorita. Discordancia bretónica. Acá tenemos, bueno, entonces, el Paleozoico inferior que abarca los periodos cámbrico, ordovícico, silúrico y devónico, conforman un ciclo que es el ciclo famatiniano, que está limitado en la base por la discordancia síntica a nivel mundial y en el techo por la discordancia bretónica. Si a eso lo llevamos al noroeste argentino, vamos a hablar de noroeste argentino, de la región en la que nosotros estamos, este ciclo caledónico se conoce, lo vamos a poner que es igual al ciclo, y voy a cometer el mismo error, igual a ciclo famatiniano. Recuerden ustedes la sierra de Famatina, Famatinia. En este ciclo famatiniano, ¿sí? El ciclo famatiniano, está definido por una discordancia en la base que corresponde a ¿qué? ¿Cómo se llama la discordancia en la base? ¿Tilcara? Tilcara. Bien, Tilcara. Y la discordancia del techo del ciclo famatiniano, ¿cómo se llama? Chánica. Chánica. ¿Sí? Bueno, eso es la división del Paleozoico inferior desde el punto de vista de ciclos orogénicos. ¿Estamos? Dentro de estos ciclos orogénicos, o a estos ciclos orogénicos, hay que diferenciarlos de otros ciclos que son los ciclos sedimentarios. ¿Sí? Si queremos dar una definición de ciclos sedimentarios, a ver, Tomás Salles, ¿cómo definirías un ciclo sedimentario? Que también hemos dado la definición de ciclo sedimentario oportunamente. Basta. ¿Cómo definirías, Tomás Salles? ¿Tenés este micrófono o no? O Tomás Salles ha puesto su nombre y se ha ido. Ah, no, profe. Bien. Carlos Matorras. Ah, pero sí, dale. Escribí ahí. ¿Qué es un ciclo sedimentario, Tomás Salles? Escribilo. Y hasta que escriba, Carlos Matorras, Sí. ¿cómo definís un ciclo sedimentario? Como el periodo comprendido entre el inicio de depósitos de sedimento en una cuenca hasta que la misma se llena o se interrumpe el depósito sedimentario en pos de otro proceso que no sea sedimentario. A ver, mejorá. ¿Qué es la sedimentación? El proceso por el cual se depositan sedimentos. Perfecto. ¿Y qué son ciclos? Un proceso repetitivo de cierto... Es la repetición de cierto proceso a lo largo del tiempo. Entonces, a ver, hagamos la conjunción.
Entonces, un ciclo sedimentario es la repetición de procesos de depósito de sedimentos, ¿Continúa? los cuales van quedando marcados y delimitados cada ciclo en base a sus características, en base a características propias del momento de la depositación. A ver, no, ya las complicamos. Sucesión de procesos y condiciones repetidos en un orden que queda registrado. Está bien, es la sucesión de procesos de sedimentación o de acumulación de sedimentos en un determinado periodo de tiempo. Es la sucesión de procesos de sedimentación que se repiten a lo largo de un determinado periodo de tiempo. ¿Mm? Eso podría ser. A vos lo que te estaba faltando, Carlos Matorre, en tu definición, es el periodo de tiempo. Ciclos, la palabra ciclos siempre supone repeticiones a lo largo del tiempo o a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Mm? Eso es lo que supone. Entonces, dentro de lo que es el Paleozoico inferior, se reconocen o se han definido por Moya, que creo que es en el año, por la doctora Moya, creo que es en el año 2008, definido ciclos sedimentarios. El tiempo de acumulación del grupo mesón es conocido como el ciclo mesiniano. Esto es ciclos de sedimentación. Mesiniano. El tiempo, ¿sí?, de acumulación y todos los procesos que han ocurrido en ese tiempo de acumulación del grupo Santa Victoria corresponden o son conocidos o han sido denominados, son conocidos o se denominan ciclo victoriano. Estos ciclos son ciclos sedimentarios de segundo orden. Estos dos, vamos a ponerlo así, son ciclos sedimentarios de segundo orden. ¿Recuerdan cuando hemos visto ciclicidad? Y hemos definido ciclo hasta de quinto orden. Y cuando decíamos que los ciclos de quinto orden son los ciclos de Milankovitch, por ejemplo. ¿Recuerdan? Bueno, los ciclos de segundo orden, ustedes ya saben ahora cuántos millones de años involucran. Entonces, el ciclo mesiniano y el ciclo victoriano son ciclos de segundo orden. Y responden fundamentalmente a variaciones eustáticas. Son ciclos generados por variaciones eustáticas. Entonces acá vamos a completar y vamos a poner generados por variaciones eustáticas. ¿Entendiste ahora, Cambour? Sí, profe. Gracias. Bueno, todo lo que corresponde o al tiempo que corresponde al Paleozoico superior, en este tiempo, se ha definido desde el punto de vista global, corresponde todos los procesos tectónicos generados durante todo este tiempo, corresponden a lo que se conoce desde el punto de vista mundial como ciclo hercínico, con H. Que sería equivalente a lo que regionalmente se conoce como ciclo gondwánico. ¿Sí? Ahora, todo lo que involucra a las eras mesozoicas
y cenozoica corresponde a lo que se conoce a escala global como ciclo alpino. O sea, que involucran todos los procesos geológicos, ¿sí? que conllevan o que han permitido el origen de los Alpes. Y acá, ¿cómo tendrían que llamarse? Entonces, si a eso lo trasladamos acá Ciclo andino. el ciclo andino. ¿Estamos? Nosotros nos vamos a quedar con esta división de ciclos orogénicos. El año próximo, con seguridad, que van a ver mucho mayor detalle. Bueno, visto esto, vamos a ver que hay hay algunos periodos, bueno, a ver, vamos a hacerlo al revés. La mayoría, o la gran mayoría, o casi todos, ustedes me van a decir si son la gran mayoría o si son casi todos, o son todos. Los fósiles que determinan los límites entre los diferentes periodos, ¿de qué naturaleza son? Cuando me refiero a naturaleza. ¿Marinos? A ver, ¿cómo es? O sea, marinos. A ver, Ibáñez, yo pregunto, ustedes responden. Entonces, nunca respondas con una pregunta, porque si vos estás diciendo marinos, estás preguntando, ¿sí? Entonces, la que pregunta aquí soy yo y lo que responden ustedes. Entonces, Ibáñez, ¿cómo es la respuesta? De naturaleza marina. Perfecto, son marinos. Ahora, a ver, otra característica más. ¿Son vertebrados o invertebrados? La mayoría de los que vimos son invertebrados, siendo los graptolitos o los conodontes los que solemos usar. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son los vertebrados que tenés ahí? Porque dijiste la mayoría son invertebrados, por eso te estoy preguntando cuáles son los de otros que sean vertebrados. A ver, ¿quién opina? ¿Los foraminíferos qué son? ¿Sí? Paleontología. ¿Qué son los foraminíferos? A ver, busquen en el Wikipedia. ¿Qué le dice el Wikipedia de qué es un foraminífero? O busquen en sus apuntes de paleontología, que hemos dicho que los tenían que tener. ¿Qué son? Ajá. Bueno, entonces, ¿son vertebrados o invertebrados los foraminíferos? Bueno, son invertebrados. Entonces pueden ser marinos y... Dulce acuícolas. Ajá. Ah, me estoy olvidando de algo acá.
Entonces, pueden ser marinos y o ¿cuál es lo opuesto de marino? Continental, si vive en agua dulce. Claro, entonces los foraminíferos, o sea, en todos los casos que nosotros hemos visto, son todos invertebrados. Son marinos y raras excepciones continentales, ¿sí? Marinos y o continentales, en el caso de algunos foraminíferos, sobre todo de los foraminíferos cenozoicos. ¿Estamos? Bueno, la carta cronoestratigráfica, esa que nosotros, con la que nosotros estamos guiando, o la que nosotros estamos trabajando, que es esta, ¿sí? Ha sido, o ha sido construida en función de invertebrados marinos y, o sea, en una o dos situaciones nada más por foraminíferos, ¿sí? Pero esencialmente son invertebrados marinos. Entonces, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, para algunos sistemas como es el Triásico, el Triásico, que lo dividimos, primero, el Triásico es el periodo de tiempo que va desde cuántos millones de años a cuántos millones de años. Desde los 252 millones de años hasta los 201. Hasta los 201 millones de años. Es dividido el Triásico en ¿cuántas series? O épocas. De acuerdo a la En 3 series. Ajá, que se llaman. Inferior, medio y superior. Perfecto. Eso lo vamos a quedar ahora nosotros. Cuando veamos el Triásico ya vamos a ver otras cositas más. Ahora, de acuerdo con lo que ustedes han visto en paleontología, ¿cuáles son los fósiles característicos del Triásico? ¿O cuáles fueron, no cuáles son, cuáles fueron los fósiles característicos del Triásico? Los amonites. Bueno, sí, sí son invertebrados marinos, pero en América del Sur, en la Argentina en particular. También se da la aparición de los primeros mamíferos. Ajá, ¿y qué otra cosa? ¿Quiénes eran los capos, que después fueron los super capos, los dueños de todas las mafias en el Jurásico? ¿Los dinosaurios? Bueno, pero son parte de qué los dinosaurios. Ese es un grupo, pero ¿a qué grupo pertenecen los dinosaurios? ¿A qué clase pertenecen los dinosaurios? Ornitisquisaurischia. ¿Qué son esos? ¿Esa clase? Son los distintos tipos de saurios, los que tienen cadera de ave y cadera de reptil. Eso engloba todas ¿Reptiles? las familias de Sí, los dinosaurios. reptiles. ¿Cómo se llama la clase? Reptilia. Reptilia. Claro, la clase de reptilia. En ambientes continentales, acá específicamente en Sudamérica y específicamente en la Argentina y en el Brasil, que tienen yacimientos de reptiles de edad triásica muy importantes, ¿sí? ¿Ustedes conocen el Valle de la Luna o escucharon hablar del Valle de la Luna? Sí, Google, profe, el de San Juan. Por cada encuentro nomás. pongan Valle de la Luna. ¿Dónde queda el Valle de la Luna? Valle En de San la Juan. Luna, San Juan. Argentina. En San Juan. Bueno, en San Juan, en la provincia de San Juan, ¿sí? Es todo un sitio de interés paleontológico porque es en donde se encuentran todos los restos de reptiles, estos de edad triásica. Y desde el punto de vista geológico, esos están dentro de lo que se llama la cuenca
no es Calingasta Uspallata, la cuenca, ay, Villa Unión se me fue. La cuenca de Ischigualasto y Villa Unión. Cuenca de Ischigualasto. El parque provincial también se llama el mismo nombre. Ajá. No me- Cuenca de Ischigualasto, Ischigualasto, Villa Unión. Esta es la cuenca triásica de San Juan. Bueno. Entonces, como hay una gran cantidad de restos fósiles, de restos de reptiles, en esa cuenca, ¿sí? Y después en otra, como se llama, ay, estoy tratando de buscar el rojito, no está el rojito. En otras cuencas, que se llama de Calingasta Uspallata, esta es la cuenca de Ischigualasto Villa Unión. En la cuenca de Calingasta Uspallata, que queda, ¿dónde queda Calingasta y dónde queda Uspallata? Uno le llama Iglesias también. ¿Uspallata dónde queda? ¿De qué le recuerda Uspallata? En la escuela primaria, a ver si los remonto a la escuela primaria, ¿de qué se acuerdan de Uspallata? Mendoza, Mendoza, ¿y de qué te recordás de Uspallata? los Andes. Bueno, los Andes. Carla Liendro, está calladita Carla Liendro. ¿A qué te suena Uspallata? ¿Eh? San Martín, Enzo Dávila. Profe, en la ciudad de Mendoza. Ajá. ¿Y qué te recuerda de que cuando ibas a la escuela primaria de Uspallata? por ahí cruzó el General San Martín, en 1817. Sí, profe, lo ande, pero no. En los Para ir a Andes, Chile y ¿dónde luego, preparaba San Martín las huestes? En Uspallata, el campamento de San Martín. y de ahí Bueno, ya se traslada a Chile y después a Perú. Posteriormente, muchos años. ajá, bueno. Este, entonces, en base, como en estas cuencas, ¿sí? Y en otras, y en la cuenca de Santa María en Brasil, esto es Argentina, y la otra es la cuenca de Santa María en Brasil, esto es en el sur de Brasil. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos Triásico. Se han definido en base, entonces, a los restos fósiles, el contenido fósil, lo que se han definido son las edades reptiles para el Triásico. Las edades reptiles fueron definidas, les vuelvo a repetir, para el Triásico, para el periodo Triásico. ¿Estamos? Entonces, ¿Profe? sí, ¿Cómo es el nombre de la cuenca que dijo de Brasil? Santa María. Ah, gracias. Edades reptiles para el Triásico. A pesar de que el código, ¿qué dice el código Mariano Barrio Nuevo con respecto al uso de edades? ¿Y qué tipo es una jerarquía de qué tipo de unidades estratigráfica, edades? Bueno, pero lo podés escribir.
Conde Delgado, ¿tenés micrófono? Profe, ¿cómo era la pregunta? Giro cronológica sería la respuesta, profe, porque preguntó... Espera. No, vos no te apresuré, no respondas cuando yo te estoy preguntando a otros, ¿sí? Dejemos que todos participen, ¿sí? Lo que pregunté es lo siguiente. Primero, ¿qué dice el código con respecto al uso de las edades? Segunda pregunta, edades es una jerarquía de qué tipo de unidades estratigráficas. ¿Estamos? A ver. Perdón que me estoy... Está bien, Mariano, Barrio Nuevo. ¿Y qué dice el código con respecto a eso, al uso de edades? Bueno, sí, pero ¿qué dice el código ahora con respecto al uso de las edades? Sí, la edad es equivalente al piso de las unidades cronoestratigráficas. Perfecto. Ahora, cualquiera, abro, el que quiera responder, responde, o el que pueda responder, el que sepa. ¿Qué dice el Código Argentino de Estratigrafía con respecto al uso de las edades? Agostina. Siempre responde Agostina. No hagan que me arrepienta de haberlos aprobado. Por favor, es tema del parcial pasado. A ver, Tomás Arauz, ¿sabés la respuesta? La pregunta, No, profe, es, Tomás Arauz. ¿qué dice el código respecto a las edades, no? A ver, Sí. ¿qué piensa? ¿Qué dice el código con respecto al uso de las edades? Bueno, sí, porque es una unidad geocronológica, pero porque son auxiliares. El código las considera como unidades auxiliares. Ahí sí tenés razón. Pero después el código se expresa con respecto al uso de las edades. Y no se lo voy a decir y ustedes lo van a responder después. Busquen, porque son preguntas de final. Son preguntas de final las que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a ver que en el Triásico se han definido edades. En el Triásico inferior se ha definido la edad puesto-viejense. Es la edad puesto-viejense. Mire, la terminación es ense, ¿sí? Para las edades. Tenemos la edad puesto-viejense. Ajá, bien, Salles. Sí.
Perfecto. Entonces, como o sea, lo que acabamos de decir, los reptiles son vertebrados continentales. Y vamos a ver que los mamíferos también son vertebrados continentales y son usados para definir edades mamíferos. Entonces, nosotros vamos a tener que en la Argentina en particular se usan las edades reptiles, en la Argentina y en Brasil se usan las edades reptiles, ¿sí?, para definir, para dividir el tiempo triásico, y se usan las edades mamíferos para dividir todo lo que es el Cenozoico, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, todo el tiempo triásico inferior corresponde a la edad puesto-viejense. El medio del Triásico medio, acá, el medio del Triásico medio, corresponde a la edad chañarense. Y esto es ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy dibujando? ¿Qué quiero Uniato. representar perfecto, quiero representar con este dibujo un hiato. ¿Puede repetir el nombre, profe? Chañarense, de chañar. Chañarense, expuesto viejense, chañarense. Y después tenemos, acá ya vamos a completarlo enseguida, otro hiatus, hasta hasta el tope del Triásico medio. En el Triásico superior, justo en el medio del Triásico superior, se registra un hiatus. La edad que correspondería al Triásico superior inferior es lo que se llama istigualastense, edad istigualastense. Edad de istigualasto, istigualastense. Y la que correspondería al Triásico superior superior es lo que se llama edad coloradense. Estos nombres de puesto viejense, chañarense, istigualastense, coloradense, provienen o derivan de los nombres de unidades formacionales de edad triásica. O sea, que hay una formación que se llama formación de edad triásica, que se llama formación puesto viejo. Hay una formación de edad triásica media que se llama formación chañares. Una formación de edad triásica superior inferior o triásica. ¿Qué otra forma podría decirle en lugar de decir triásica superior inferior? ¿De qué otra manera la podría llamar? Bien, entonces, ¿cómo sería, Millán? Yo pregunto, vos respondés, les voy a tener así con eso, No, la edad chicoalastense corresponde al Triásico superior inferior. Triásico superior inferior. ¿Cómo podrías denominarlo? En lugar de decir Triásico superior inferior. Triásico superior. Temprano. Triásico superior temprano. Bien, perfecto. Triásico superior temprano. Y la coloradense, entonces, Ibáñez, ¿cómo sería? Triásico superior tardío. Perfecto. Entonces, yo les decía que los nombres de estas edades derivan de los nombres de las formaciones.
tenemos la formación Puesto Viejo, la formación Chañares, la formación Ischigualasto y la formación Los Colorados. Son todas estas unidades litoestratigráficas de edad triásica de la cuenca de Ischigualasto-Villa Unión. ¿Estamos? Una vez, hasta ahí, perfecto. Bueno. Bueno, a ver, vamos a completar el tema de las edades. Yo les decía, la edad puesto viejense proviene de la formación Puesto Viejo. La formación Puesto Viejo que ha sido definida en San Rafael, Mendoza. En cambio, la edad chañarense, que en algunos casos se diferencia una edad chañarense inferior, acá, una edad chañarense inferior y una edad chañarense superior. ¿Estamos? La edad chañarense inferior contiene restos de sinodontes y disinodontes. La edad chañarense inferior contiene restos de sinodonte y disinodonte. La edad chañarense superior es la que ha sido definida en la cuenca de Santa María en el sur del Brasil, en el estado de Río Grande de Brasil. Y la edad chañarense superior contiene diápsidos. La edad chañarense superior ha sido definida en la cuenca de Santa María, en el estado de Río Grande do Sul de Brasil, en el sur del Brasil. ¿Estamos? Y la edad chañarense superior es portadora de diápsidos. ¿Estamos bien?
Bueno, la edad ischigualastense contiene faunas de diápsidos y anápsidos, cotilosaurios. Contiene diápsidos y anápsidos. Dentro de los anápsidos contiene cotilosaurios. La fauna de edad ischigualastense proviene de diferentes niveles de la formación Ischigualasto, de la cuenca de Ischigualasto-Villa Unión. ¿Estamos? ¿Entendés, Sabrina Mendoza? ¿Hoy nadie tiene micrófono? Va, algunos sí tienen micrófono, lo que están hablando, pero otros... Profe, Mendoza me está escribiendo por WhatsApp, recién se le acaba de desconectar, se quedó sin internet, Ah, pero ya entra ¿qué dijiste? ¿Recién se acaba de despertar? de desconectar, profe. Se Ah, acaba de desconectar. se acaba de despertar. Vale. Bueno. Hay que volver a las clases presenciales urgente, ¿no? Bueno, la edad coloradense, esta edad coloradense ha sido definida en dos localidades de la Argentina. Una, sí, en La Rioja, y en ese caso sí en la formación Los Colorados. La formación Los Colorados es en La Rioja. ¿Sí? Pero además también ha sido definida en la formación El Tranquilo. Esto, en la formación El Tranquilo, es en la provincia Aflora, en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo, profe? ¿El tranquilo? Formación El Tranquilo. Ah, O sea, la edad coloradense ha sido definida en dos localidades en la Argentina. En la formación Los Colorados, en La Rioja, y en la formación El Tranquilo, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Bueno, ahora voy a borrar un poco y vamos a buscar en nuestros apuntes lo que escribimos la clase pasada con respecto a las discordancias en el tiempo triásico. ¿Recuerdan? Para el periodo triásico hemos definido algunas discordancias. ¿Las recuerdan? Sí. Ajá. Eso sería acá en la base. ¿Sí? Como digamos, esta división en edades es de acá de la Argentina, ¿sí? Vamos a utilizar los nombres regionales. Entonces, acá teníamos la discordancia en la base
según lo que dice Millán, la San Rafael. Luego teníamos una discordancia al tope del Triásico. Si nosotros tenemos un hiato, ¿qué significa acá? Que hay qué. ¿Que se ha definido qué? Bueno, sí, pero ¿qué se ha definido ahí? Ajá. ¿Y cuál es esa discordancia? Huarpe. Sí, señor. Bien, muy bien. Ahora, después hemos definido otra discordancia, nosotros. ¿Dónde hemos definido otra discordancia? Al tope del Triásico medio. No, un poquito más abajo del tope del Triásico medio. ¿Se acuerdan que yo les dije? En el medio del Triásico medio. O sea, sería, ahora la vamos a ubicar preciso, Daniel. Sería al tope del Chañarense. ¿Sí? Al el tope del Chañarense, ahí tendríamos la discordancia. Que sería, ¿cómo se llama esa discordancia? La del tope del Chañarense. La Rioja. Sí, señor, La Rioja. Y después teníamos otra discordancia, ¿sí? Que nosotros le hemos puesto en realidad entre el Triásico medio y el Triásico superior, les dije yo a ustedes, ¿sí? Pero ¿dónde tendría que estar ubicada ahora precisamente? Pedano, ¿te podés desmutear, Pedano? Sí, profe, estoy. Está desmuteado. Bueno. Pensemos ahora esta discordancia. Ay, perdónenme, que los voy a arreglar mis perros. Basta. Ese es otro público que tengo. Entonces, esta discordancia, la otra que nos queda, que se llama, ¿cómo se llama la otra discordancia del Triásico que la hemos ubicado? Los Patos. Los Sí, patos. señor, los patos. Entonces, ¿dónde tendríamos que ubicarla correctamente? Porque yo les decía, a esa discordancia la indicamos aquí, en la base del Ischigualastense, ¿sí? Entre el Triásico medio y el Triásico superior, les dije en la clase pasada. Ahí la pusimos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, ¿dónde tendrías que estar correctamente ubicada esa discordancia? Fíjate qué es lo que estamos haciendo acá. Claro, tendría que ser en el techo de la edad ichualastense. Perfecto, tendría que ser acá. Entonces, vamos a corregir, ¿sí? Acá vamos a poner la discordancia, los patos. Y después teníamos la discordancia entre el Triásico y el Jurásico, porque acá tenemos Jurásico ya, que ¿cómo se llama? Esa discordancia de entre el Atuel. Triásico y el Jurásico, sí señor, acá tenemos la discordancia Atuel. Entonces, definiendo acá las distintas edades, hemos podido ubicar correctamente las discordancias. ¿Estamos?
Bueno, vamos a ir ahora para completar el tema y la clase de hoy, completar el tema de los ciclos para el precámbrico. Esto ya lo puedo borrar, ¿no? Sí. Así completamos el tema de... Vamos a ir a la parte de precámbrico. O, si quieren, podemos hacer otra división de el precámbrico. Nosotros hemos definido, vamos a definir los ciclos orogénicos para todo lo que es el fanerozoico, ¿sí? O sea, acá, a los 540 millones de años, hacia arriba, teníamos el ciclo famatiniano. Esto es para el eón fanerozoico. Ahora vamos a ver todo lo que es el eón precámbrico, o bien llamemos proterozoico, el eón proterozoico. Lo voy a hacer con azul porque se me está terminando la vida del negro. Entre los 2100 y los 1400 millones de años, acá tenemos 2100 y 1400 millones de años, tenemos el ciclo tandileano. Este proviene del nombre de la Sierra de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entre 2100 y 1400 millones de años. Entre 2100 y 1400 millones de años, Ramos en 1979 han definido el ciclo tandileano. Entre los 1400 y los 900 millones de años, entre 1400 y 900 millones de años, se ha definido el ciclo grenviliano, de Grenville. Ciclo grenviliano. Grenviliano. El ciclo grenviliano. Este ciclo grenviliano, que dura entre 1400 y los 900 millones de años, ha sido definido por Hoffman y Dalziel en 1991. Hoffman, con H, y Dalziel en 1991. Entre los 900 y los 600 millones de años, se ha definido el ciclo pampeano. Este ciclo pampeano ha sido definido por Aseñolaza en 1975.
Ahora, entre los 600 y el límite, 540 millones de años, correspondería al ciclo panamericano. O sea, desde los 600 hasta el límite precámbrico fanerozoico correspondería al ciclo panamericano. Este ciclo panamericano ha sido definido por Harrington. Como en el 60 aproximadamente. Esto fue definido por Harrington. Pero cuando Harrington lo definió en el 1960, el límite entre precámbrico y fanerozoico estaba dado en 520 millones de años, 20 millones de años más arriba. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a quedar en este momento con que el ciclo panamericano abarca todos los procesos tectónicos que se han generado durante o que han ocurrido entre los 600 millones de años hasta el límite con la base del Cámbrico, ¿sí? O la base del Paleozoico inferior. Bueno, a ver, no sé si vale la pena. ¿Qué otra cosa? Ah, voy a mostrar un poquito esto. Veinte y pico. Uy, ¿qué hice? Bueno, para terminar la clase de hoy, voy a compartir, así que si lo querés grabar, Millán, un power que se refiere a el origen y de los diferentes de los nombres de los diferentes periodos y o sistemas. Ahora vamos a ver, entonces, de dónde provienen cada uno de los nombres de los diferentes sistemas del fanerozoico. Profe, una pregunta. ¿No sería también mejor que si lo puedas subir al Power en el Moodle? ¿Dónde? En el Moodle, en la plataforma. Ah, bueno, yo se lo voy a, bueno, ya lo vamos a subir más tarde, entonces, o mañana. ¿Qué tenés problema con Millán? No, preguntaba nomás. Así de paso también tenemos para descargarlo. Bueno, pero Millán no comparte con vos. No, sí comparte los videos, pero digo, para tenerlo por ahí, lo podemos leer del celu o de un lado. Bueno. Bueno, entonces les decía eso que es lo que vamos a ver para terminar. Esta figura ya la hemos visto nosotros en la primer clase, cuando vimos de esta bolilla, de la bolilla 7, que habíamos visto de que la mayoría de los sistemas habían sido, o la gran mayoría de los sistemas,
o casi todos prácticamente, habían sido definidos en Europa. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bueno, sí recuerdan. Bien, entonces, vamos a ver que el Cámbrico es el nombre de este sistema o periodo deriva de Cambria o Cumbria, que era un antiguo reino de Gales. Este sistema cámbrico ha sido definido por Adam Sedgwick, que era un geólogo de la Universidad de Cambridge, y lo ha definido en 1835. En cambio, el sistema ordovícico ha sido definido por Charles Lapworth, que era de la Universidad de Birmingham. ¿Dónde es Birmingham? Inglaterra. Ajá, también en Inglaterra, en Gran Bretaña, en 1879. El nombre de ordovícico deriva también de una tribu, de otra tribu, pero esto es celta, que habitaban en el norte de Gales durante la invasión romana y que se llamaban los ordovices. Silúrico es un nombre que deriva de la tribu inglesa los silures. El sistema ordovícico, o el periodo ordovícico, ha sido definido por Roderick Murchison, que era un geólogo del Servicio Geológico de Inglaterra en 1835. ¿Sí? Después vamos a ver que, miren ustedes, en 1835 se ha definido al sistema cámbrico y al sistema silúrico. Acá. Miren, tenemos acá este perfilito en la parte de abajo de esta diapositiva. En 1835 se había definido el sistema cámbrico por Sedgwick y al mismo tiempo Murchison definió el sistema silúrico. ¿Sí? Pero después, en 1875-79, ya no me acuerdo, bueno, 1879, estaba bien, en 1879, cuando estaban realizando estudios más de detalles, encontraron restos fósiles que no se parecían ni de trilobites, que no se parecían ni a los que estaban en el cámbrico ni a los que estaban en el silúrico. Entonces, este espesor de estratos que Sedgwick y Murchison se los asignaban a cada uno de los sistemas, terminó resolviéndose el tema con la definición del ordovícico por Lapworth. Lapworth en 1879 definió el ordovícico. Entonces, ahí fue cuando quedaba lo que era precámbrico, todo lo que es basamento, la discordancia, ¿sí? Acá es la discordancia síntica, todo el periodo cámbrico, el periodo ordovícico y el periodo silúrico. Luego tenemos al periodo devónico, que este periodo ha sido definido por Sedgwick, ¿sí? Que es el del cámbrico, y por Murchison, que era del silúrico. Después se han juntado y han empezado a trabajar juntos. Pero esto lo han hecho en 1839. El nombre de devónico deriva del condado de Devonshire, en Inglaterra, al norte del canal de Bristol, por debajo de los niveles de carbón. En estos niveles de carbón, que después permitió la definición del sistema carbonífero. Debajo de estos niveles de carbón afloran lutitas con restos de plantas, seguidos de arenisca con fósiles marinos. Para el sistema carbonífero que significa portador de carbón, este sistema ha sido definido aproximadamente en 1700 por John Strachley, de la Royal Society of London. ¿Recuerdan cuando nosotros hemos visto allá el inicio de la geología histórica que la Royal Society of London fue la primera
fue el primer, digamos, la primera organización científica a escala global. William Smith, que era un ingeniero, inspector de minas de carbón del sur de Inglaterra, estudió en detalle los mantos de carbón y elaboró un mapa, ¿sí?, que recién fue publicado en 1822, de la geología, ¿sí?, de de la región sur de Inglaterra. Ahora, los geólogos del servicio, en forma más o menos simultánea, ¿no?, aproximadamente simultánea, o con 1822, 1891, los geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos reconocieron dos series en aquel momento, el Mississippiano y el Pensilvaniano. El Mississippiano para la serie inferior calcárea y el Pensilvaniano para la serie superior clástica y rica en carbón. Estas dos series están separadas por una discordancia y actualmente estas dos series, a partir de una propuesta de Ock del 2007, han subido de rango a subsistema. O sea que antes nosotros teníamos al carbonífero dividido en dos series, una inferior que se llamaba el Mississippiano y una superior que se llama el Pensilvaniano. Luego, estas series han sido elevadas de rango y ya son subsistemas. Y cada uno de estos subsistemas son divididos en series o épocas. En cuanto al pérmico, el pérmico fue definido por Adam Murchison en 1841. El nombre alude al distrito ruso de Perm. En las cuencas de Moscú, tanto en Rusia, en Moscú y en los montes Urales, hay un excelente registro del pérmico inferior marino, y así fueron definidos todos los pisos del pérmico. En cuanto al origen de los nombres de la era mesozoica, el Triásico fue definido por Friedrich von Alberti en 1834, en el sur de Alemania. En cambio, el Jurásico ha sido definido por Alexander von Humboldt en 1799, mucho antes, ¿sí?, y fue el primero que utilizó el nombre de terrenos de Jura. Él en ese momento hablaba de los terrenos de Jura, para cuando mencionaba, o cuando se refería en realidad, a los afloramientos esencialmente calcáreos ricos en amonites de los montes Jura suizos y franceses. O sea, en 1799 lo que se definió fueron los terrenos de Jura. Recién en 1807, Alexander Brongniart propuso el nombre de sistema jurásico, siendo, digamos, el perfil tipo o la localidad tipo los montes Jura. Luego tenemos el sistema cretácico, que proviene, el nombre de cretácico deriva de Creta, denominado Kreide en Alemania, y de allí que se usa la K para representar al Cretácico. El perfil tipo, la localidad tipo del Cretácico se encuentra en la cuenca de París. Este sistema cretácico ha sido definido por Omalius de Halloy, que era un geólogo belga y que utilizó o que lo definió en 1822. Para la geología, realmente, todo lo que es el año 1800, entre 1800 y 1900, ha sido muy, muy fructífero. En cuanto a los nombres de los sistemas de la era cenozoica, les comenté en clase pasada que originalmente al Cenozoico se lo dividía en terciario y cuaternario, ¿recuerdan?
Y dentro del terciario, en cambio, ahora, a partir de OC del 2004, al terciario, terciario y cuaternario han sido redefinidos como sistemas paleógenos y neógenos. En este aspecto, a ver, les cuento algo. Voy a repetir algo que recién acabo de decir, que originalmente se reconocía terciario y cuaternario. A partir de la propuesta de OC de 2004, en un principio, ¿sí? En el 2004, con OC, OC 2004, dividían terciario, que lo dividíamos en paleógeno, y el paleógeno abarcaba hasta la base del Mioceno. Desde el Mioceno hasta hoy, este es hoy, neógeno, se incluye dentro del neógeno. Eso es lo que decía OC en el 2004. Luego, todos los que son cuaternaristas, cuando hicieron esta división, han puesto el grito en el cielo. Se quejaron, y con mucha razón. Porque ¿qué es lo que pasaba? Siempre hubo, digamos, entre los geólogos, por ahí que a los geólogos que se dedican al cuaternario, dice que se dedican al jardín. Como menospreciando, ¿no? O sea, todo lo que supone la geología del cuaternario, cuando sobre los sedimentos cuaternarios se desarrollan, por ejemplo, todos los centros urbanos, y todo lo que eso supone. Se desarrolla la agricultura en los depósitos cuaternarios. Entonces, a raíz de eso, en una propuesta posterior a OX, que salió más o menos en el 2005, ¿sí? No se demoró mucho, se propone la siguiente división, que es la que voy a hacerla con este rojo, y que es la que está vigente ahora. ¿Sí? La que está vigente sigue paleógeno hasta el Mioceno y Plioceno, lo que involucra a neógeno, y luego el cuaternario, que es la división que nosotros estamos utilizando ahora. Y acá tenemos Cretácico. ¿Estamos? Y esto es Cenozoico. ¿Se entiende? Alguien diga aleluya. ¿Se entiende o no se entiende nada, Sabrina? Ah, bueno, gracias, Sabrina. Bien, Diego Conde, gracias. Sí, el otro se han ido a dormir todos, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya les conté, o sea, cómo fueron evolucionando las división de la era cenozoica, vamos a ver que el nombre terciario ha sido dado por Giovanni Arduino en 1760. El sistema terciario definido, lógicamente, en Italia. Dentro del sistema terciario, claro, antes a este sistema terciario se lo dividía en varias series, ¿sí? Y cada una de estas series eran
Paleoceno, Eoceno, o sea, las series son Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, ¿sí? Vamos a ver que las series Paleoceno, o sea, toda esta serie, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, han sido definidas a partir de fósiles de invertebrados marinos y han sido definidas en lo que es la costa mediterránea de Italia y de Francia. Entonces, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno fueron definidas en Francia. Eoceno, Mioceno y Plioceno la han definido Charles Lyell. ¿Se acuerda? El padre de la geología, uno de los padres de la geología, Charles Lyell, en 1833. Oligoceno ha sido definido por Augusto von Weinreich en 1854 y Paleoceno por Wilhelm Schimper en 1874. En cuanto al cuaternario, el cuaternario ha sido definido en 1800 como sistema cuaternario por 1829 por Julian Desnoyers. El cuaternario en realidad ha sido definido cuando empezaron a estudiar todo lo que, o a darse cuenta de que qué es lo que había ocurrido, por ejemplo, en toda la zona de los Alpes, recientemente, hacía poco tiempo, en los depósitos glaciares. ¿Sí? Entonces, de ahí fue que a partir de esos estudios fue que se definió el tiempo cuaternario, ¿sí? Luego tenemos que el cuaternario tenemos dos series, el Holoceno y el Pleistoceno. Y el Pleistoceno, la serie Pleistocena, el nombre de serie Pleistocena ha sido propuesta por Charles Lyell para diferenciar los depósitos formados durante las glaciaciones. Ahora, los nombres estos de terciario y cuaternario, como les decía recién, en OC 2004 y con la Comisión Estratigráfica Internacional los reemplazó por Paleógeno y Neógeno. Bueno, con esto damos por finalizado esta bolilla que es la número 7. En la próxima clase vamos a comenzar ya con la bolilla 8, que corresponde al origen y edad del universo, del Sol, del sistema solar, etcétera, etcétera. Así que toda esta información ustedes la van a presentar a todo este cuadro con toda la información que hemos incluido, que es muy importante, es un resumen que tiene, este cuadro resume muchísima información y eso la van a presentar como trabajo práctico. Entonces, lo que les sugiero es que armen, digamos, no sé, en una hoja A3 o en 2 o 3 hojas A4 y junten toda esta información, todo lo que hemos dado en durante estas clases que corresponden a la bolilla 7, arman el cuadro y van a reunir toda esta información. Y eso la van a presentar como trabajo práctico, que corresponde ¿a qué número? Trabajo 10, creo, profe. 10. Bueno, entonces, el trabajo práctico 10 es la división del tiempo geológico. Ponen todo lo que vimos, todo lo que hicimos en clase pasada, armen eso. Que esto le va a ser de súper utilidad para cuando estudien para el tercer parcial y después para estudiar la materia para el final. Porque tienen toda la información ahí. Bueno, profe. Se toman su tiempo y arman todo esto. Y ahí van a saltar algunas cosas que quizás que le esté faltando alguna información,
o algún nombre que no esté correcto, o la ubicación, etcétera, ¿sí? Entonces, le va a ser de muchísima utilidad, o por lo menos espero que le sea de muchísima utilidad. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Que estén bien. Nos Buenas vemos, tardes. profe. Gracias. Ok. Chao, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.